Con mi plata, sí. Un podcast para conversar de inversiones, ahorro y finanzas personales con Gabriela Villalobos y Francisco Ackerman. Presentado por Consorcio, contigo en tus pequeños y grandes proyectos, y AFP Habitat. Con mi plata, sí. Un podcast original de Radio Pauta. ¿Te gustan los Beatles a ti? Sí, me gustan. ¿Te gustan? Sí. No soy fanático, pero cuando lo escucho los dejo siempre porque me gusta harto. ¿Rolling Stones o Beatles? No, Beatles. ¿Beatles? Sí. Sí. Cuando he escuchado los dos, normalmente me empatizo más y me gustan más las letras de los Beatles. Oye, a mí me gustan los Rolling Stones, pero yo creo Es una discusión eterna, yo creo. Sí, no vamos a entrar en eso. Además, nosotros hablamos de números, la música se las vamos a dejar aquí a los más entendidos de la radio, también de las redes sociales, por supuesto. Pero queríamos escuchar los Beatles porque tienen esta canción que es una especie de himno burla de una de las cosas que son más temidas, yo creo. Y más que temida, es algo que es como que no te puedes escapar de ello. No. Así como, bueno, ya estamos en abril, pues abril, impuestos 1000. No, tal cual. O sea, se puede decir muchas cosas 1000 en abril, pero vamos a hablar aquí de lo que nos convoca, obviamente, y es impuestos 1000. Claro. Y es el regulador, el Servicio de Impuestos Internos. Viene por ti, viene a decirte que tienes que cumplir. Eso, estoy en esa, haciendo... ¿Pero como empresa o como persona? Como empresa. Y como persona. Estoy viendo los dos, porque obviamente como empresa se ganó tanto, después los retiros que hice, claro. Me sube el impuesto laboral complementario, y así estamos en esa fase de entender cuánto estoy gastando. Lamentablemente no hice APB régimen B. Ya debería estar en ese mundo. Para los que ya están con rentas relativamente altas, recuerden, el APB régimen B, maravilloso. Está ahí. Tiene beneficios tributarios, eso Tiene también. beneficios claro, por tributarios. eso estamos hablando de eso Harto. también. Sí. Bueno, pagas menos impuestos. Sí. Entonces, bien interesante. Pero, una frase muy simpática que dicen que hay un par de cosas en la vida que no vas a poder cambiar. Una, o sea, tú naces, tú sabes que te vas a morir algún día, y también tú sabes que impuestos internos llegará a tu vida. Siempre. Oye, tú sabes que esa fue una frase de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y lo dijo porque era una manera de presentar la Constitución. Entonces era como, no, acá tenemos este texto que los va a acompañar por siempre. En el caso de Estados Unidos fue un poco así. El caso de Chile ha sido claramente un poco diferente, pero no vamos a entrar en esa discusión. Pero nos quedó esa maravilla de que no hay nada certero en la vida más allá de los impuestos y la muerte. Y lo maravilloso es que ponen las dos cosas como en la misma categoría. Muerte o impuestos. Pero no son la misma categoría. No, para nada. Porque ahí siempre habrá una discusión de que se mal usan, se bien usan, qué sé yo. Pero en general, yo veo y creo que no conozco ningún país que funcione sin impuestos. No, así como que me dicen, no, pero es que la gente se podría poner de acuerdo. En la vida real eso no pasa. En la teoría puede ser. Uno puede tener el libro en su cabeza que dice que la gente va a ser toda amorosa, buena onda, y nos vamos a mirar y a los ojos y vamos a decir, sí, todos tenemos el mismo estándar, tengamos todo perfecto, parques para nuestros hijos. No, uno va a decir, yo no tengo hijos, el otro va a decir, no me importan mis hijos, no quiero parque, no pago para eso. Y así funciona la vida. Sí, somos todos distintos. Claro, y necesitamos una especie de regulación y no vamos a entrar en toda la filosofía detrás del Estado y la necesidad y la regulación y el poder. Pero claro, los impuestos son al final una especie de contrato social. Más allá del dinero, es un compromiso. Y abril nos recuerda que ese compromiso es válido para todos. Pero de que duelen, debo decirlo. Pero es que depende también para quién. Yo siempre hago el ejercicio, el 1 de abril me meto a hacer la declaración renta, y para mí es una especie de misterio que está ahí toda la propuesta. ¿Sí? En general aprieto aceptar. Eso es lo que no hay que hacer, pero bueno. Exactamente, lo sé, pero de todas maneras. Pero siempre... Me queda la duda, bueno, ¿cómo se recauda toda esta información? ¿Cómo se recaban todos esos datos, todas esas cifras? El cruce que se hace entre los ingresos que se generan por el empleador directo, por un empleador secundario, las deudas que tú contraes, las compras de viviendas, todo eso está en esa pequeña planilla. Casi todo.
Chile, yo diría que debe tener de los sistemas de impuestos internos más avanzados del mundo. A veces me han dicho comparativas o personas que se van a vivir a Europa y como que en Europa hoy todo me funciona mejor, pero me llegan cartas y yo tengo que mandar vía carta y tengo que avisar que estoy pagando y si no caigo en incumplimiento y es un desastre. Y aquí la gente está acostumbrada a que clic, clic, clic y... Claro. Y hay algunas cosas que uno tiene que declarar manual porque todavía no se informan automáticamente, como por ejemplo el mundo de las criptomonedas, excepto en los exchanges que ya los chilenos que tienen que hacer sus declaraciones juradas y mandar. Acá está ese concepto de la declaración jurada, que la mayoría de las instituciones financieras, si tú tienes plata en fondos mutuos en una administradora de fondos, esa administradora tiene por ley obligado a mandar su declaración jurada al organismo y así las distintas empresas. Y existen los organismos más de privados, que normalmente las personas para llegar a ese tipo de inversiones lo hacen ya cuando tienen más capital, no es lo más usual, que ahí sí tienes que hacerlo tú manual. Tú tienes que decir cuánto ganaste. Y si no estás incumpliendo, lo cual si algún día hay una fiscalización es un problema. Sí. Pero el resto se declaran, incluso las administradoras de renta hoy día. O sea, uno dice, no, es que yo tengo 10 propiedades y nunca las declaro. Bueno, tranquilo, porque existe declaración jurada y te van a pedir, y si no las declaras, porque tú dices, no, es que yo soy más vivo. Bueno, pucha, impuestos internos también puede decir, oye, este gallo tiene 10 propiedades, ¿serán todas para vivir? Qué raro, qué raro. A ver, ¿tiene muchas familias acaso? Entonces, bueno, ahí es donde puede entrar a fiscalizar. Lo malo es que cuando te fiscalizan no es tan bonito. No, y tienen que hacerlo porque, como decíamos, también es una especie de contrato social aquí, lo que simula, no lo que simulan, pero lo que representan también los impuestos. Ahora, tú decías que lo estás haciendo ahora por primera vez como empresario. No primera, pero tuve un salto en ingresos más cuantioso en comparación con mi año tributario 2022. Claro. Que en ese básicamente pagué, un poco, 2 millones, por decirte algo. Ahora harto más. Entonces la cosa está seria. Ahora fue como... Pero eso significa que te fue bien. Ahora sí, pero a veces uno sacó e invirtió todo y uno se lo olvida que de repente, oye, si saco, qué sé yo, X millones de ganancias, debería guardar un poquito para los impuestos que me van a tocar pagar. Sí. Entonces hay cositas que uno tiene que ir aprendiendo a medida que va creciendo, o no sacar todo como persona e invertir todo como persona, porque resulta que si invertís como empresa se considera como que está invertido un gasto, qué sé yo. Como persona es un retiro, entra a tu global directamente, y si estás ya en un global alto, pues si sobrepasas el tramo de los 30, qué sé yo, empieza a ser como churra. Si saco 2 de ganancia, no estoy sacando 2, pues al tiro tengo que pensar que un 30% de eso se va, ese extra en el fondo. Entonces, porque recuerden que el tramo impuesto global complementario es como escalonado. Exacto, la tasa marginal. No cuando se habla de la tasa máxima de 40%, eso no es que todo sea grabado con ese 40%, sino que va escalando. Pero tu nuevo ingreso sí. Exacto. Entonces, si tú ya estás en la tasa del 40 y te ganas 1 millón adicional, te llegan 600. Sí, exactamente. ¿Sí? A menos que los inviertas como empresa, haga otra cosa, qué sé yo. Sí. Entonces, es un tema que hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué es tan atingente a abrir el impuesto 1000? Porque aquí estamos hablando en un programa que suponemos que todos queremos alcanzar lo que se llama el bienestar financiero. No sé si me has escuchado hablar de estos temas. Te he escuchado y me llama la atención porque en general cuando hablamos aquí en la radio, cuando también en redes sociales, también hablamos del ahorro y de recortar gastos, básicamente. Lo del bienestar lo habíamos dejado de lado. ¿Qué significa eso? A veces el ahorro suena como que suena amarrado. Pasan pensando en cómo calcular la cafetera, cáchense. ¡Qué atroz! Oye, ¿sabes qué? Vamos a tener que destinar una parte ya de este capítulo a hablar de la famosa cafetera. Sí, la famosa cafetera. Pero cuéntanos primero el bienestar. Pero la vida hay que disfrutarla. No, eso de tratar de pensar que voy a dedicarme a estar siempre amarrado viviendo como un ermitaño para que quizás mi hijo viva mejor. No va por ahí. Y el bienestar tampoco se trata de también despilfarrar la vida y qué sé yo. Y a mí me pasó que introduciéndome en este mundo de la educación financiera, al principio las primeras puntas, como cuando dice, oye, veo las puntitas del iceberg, son esas palabras como que suenan fantásticas, libertad financiera, como que todos pudieran, y te empezás a dar cuenta que la libertad financiera es algo que podría alcanzar un par de personas, pero que es utópico para todos, porque no puede todo el mundo vivir de nada, vivir de rentas. Eso no existe. Alguien tiene que operar la empresa que genera el dividendo, parece que quiere vivir de eso. Sí. Entonces, ya. Después, y empecé a captar distintos mensajes y de repente empecé a darle mucha vuelta
Y además que habemos muchos que nos gusta trabajar, o sea, eso de oye, quiero vivir viajando y de renta, no es para todo. Hay gente que quizás sí, hay gente que viaja y trabaja en el camino, qué sé yo. Pero el bienestar financiero consiste en este estado que tú estás tranquilo con cómo manejas tu situación financiera. Tú tienes un ingreso, tienes tus gastos, pero están controlados, están por debajo de tu nivel de ingreso, entonces tú te das una capacidad de ahorro, si es que tienes deudas las puedes ir pagando a tiempo, entonces es como que estés sano financieramente, ese es el concepto de bienestar. Pero implica un cierto orden, entonces. Implica orden, totalmente, tienes que estar ordenado, o sea si te despiertas en la noche porque estás nervioso de no poder pagar una deuda, no estás viviendo un bienestar financiero, ¿no? Pero no significa necesariamente vivir libre de deudas tampoco. No necesariamente. De hecho, yo puedo decir que con mi propio ejemplo, yo cuando partí con mis deudas de 15 millones y las pacté en 3 años, en una cuota mensual de 500 lucas, al principio obviamente la pagaba, pero después empecé a ganar más dinero, yo podría haber pagado mi deuda. Pero en vez de eso decidí invertir y hacer otras cosas y llegué a tener ahorros superiores a esas deudas. Pero aún así yo estaba en este estado como de bienestar, porque yo sabía que todos los meses esa deuda no era un problema para mí. Claro. Yo podía seguir pagándola y además ahorrar adicional. O sea, yo podía pagar 500 y ahorrar otros 500, por ejemplo. Sí. Entonces no era un tema. No me tenía angustiado. Y esa es la gracia. Es cuando uno ya se ordena y dice, oye, estoy con mis deudas, pucha, no importa, pero ya encontré el camino para salir de este hoyo y seguir creciendo. Ya cuando encontraste ese camino, es como que tú estuvieras en un hoyo y de repente te tiran la escalera y tú, listo, sigo en el hoyo, pero ya tengo la escalera, ya estoy subiéndolo, obviamente, no quedándote abajo. Sí. Ahora, tú lo decías, el bienestar financiero implica orden también. Yo sé que tú estás constantemente hablando también con personas. ¿Cuáles son las mayores trabas que ellos te han contado del bienestar financiero? Hay muchas. De hecho, bueno, hice una encuesta en mis redes sociales y me sorprendió para bien, porque dije, oye, este marzo, ¿cómo lo toman? ¿Cómo están? Y pasó algo muy bonito, y de hecho voy a introducir nuestro primer sponsor en este cuento, porque fue lindo. Me respondió más de un 35% que marzo lo tenían sin deudas y con ahorro. O sea, que habían podido ahorrar para pasar este marzo sin ningún problema. ¿Y qué se puede hacer con ese ahorro? Ahí es donde está el punto. Bueno, a partir primero las deudas. No, vamos al sponsor. Vamos al sponsor. Después les voy para que se queden para el otro lado. Sí, tengo que dejar el gatillante caliente para después. No, agradezcámosle a Consorcio. Consorcio, una máquina. Nos está acompañando en este podcast y chicos, esto de verdad, o sea, más allá de que nos sponsoren el capítulo, que eso nos encanta, obviamente, porque es posible todo esto, en verdad es muy raro que mucha gente no sabe que tienen, por ejemplo, una cuenta Vista que paga el 7,75. Ojo ahí el paréntesis que pagan TPM más 0,5. Cuando cambie la TPM va a cambiar obviamente esta tasa, pero es un interés anual por solo tener la plata ahí, botada. O sea, imagínate eso, hay gente que tiene la cuenta, o sea, su plata en la cuenta Vista o en la cuenta corriente, haciendo nada. Hay personas que el año pasado, esta cuenta cuando estaba la TPM en 11, ¿cuánto llegó la TPM? A 10,75 creo. Superó los 11. Superó los 11, imagínate, esto da 11,75 creo que era. Entonces hay gente que en un año, si tuvo 10 millones votados, en un año ya tenía más o menos 11. Entonces es súper importante y se puede sacar 100% online. O sea, si eres cuenta correntista es costo cero. O sea, tiene un montón de atribuciones. Pero eso, que engloba así como cuando a mí me dicen, ¿y por qué lo menciono en esta historia? Porque esa es una de las formas de tener bienestar financiero, es que tu plata esté trabajándose, esté funcionando, sin ser un ingeniero de la NASA. Y no, esta es una cuenta Vista, o sea, no es que estamos hablando. Entonces, muchas personas que tomaron control y sus principales problemas era el desconocimiento. Tú me preguntaste qué es lo que más me cuestiona la gente, es que no sé nada. Es que yo soy artista, esto no es lo mío, es que yo soy profesor, esto no es lo mío, es que yo soy diseñadora, psicóloga, periodista, y esto no es lo mío, pero resulta que tienen deuda, entonces parece que sí son lo tuyo. O sea, tú no puedes, que fome que no te interesa la parte buena, pero la parte mala te angustia. Claro. Entonces ahí fue como, entonces me tiene que interesar, se te tiene que interesar tu bienestar económico, que va de la mano del resto, salud y todo, todos van de la mano, porque al final el concepto es como estado de bienestar. Sí. Pero ahí está, es el desconocimiento. Y ese se aplica empezando con este tipo de podcast. Por ejemplo, probablemente esto que hablé recién,
Mucha gente no tenía idea y va a decir, ¿sabes qué? Tengo la plata en nada y ahora la voy a sacar por lo menos un 7%. Oye, y lo interesante también de esa fórmula es que tienes la plata ahí por si tienes una emergencia. Es que es Hemos disponible. hablado, claro, está disponible. Y ese es el gran valor también que Sí, yo creo que po. le doy también a eso. Porque, claro, uno puede pensar en una inversión tal vez de largo plazo y ahí claramente también va a rentar más. Pero uno necesita dejar parte de sus ingresos en el famoso fondo de emergencia. Que puede ser en depósito a plazo, pero ahí está congelado por el tiempo Por que 3 tú meses, definas. claro. Pues tú dices 3, ¿no? Por ejemplo, los de UF, que son buenos, pero son mínimo 90 días. Sí. Son 90 días que no Sí. podéis tocar la plata. La gracia es que hay otros productos, los famosos money market o esta misma cuenta de vista, que tú dejas tu plata ahí. Entonces es como que yo le digo a la gente, mira, 2 lugares interesantes para tener tu plata así: tu caja chica, la plata que tú quieres tener para compras diarias. Y a veces que esté en un money market incluso es mejor porque no te la podís la retirar y se demora un día. Entonces te da un día para pensar. Voy a comprar esto. Quizás la pensé mejor. Entonces sirve mucho, ojo, porque si la tenías en la cuenta corriente, uno, no te genera nada y el gasto es inmediato. No podías echarte Externalidad, sí, externalidad positiva, diría yo, Exactamente. básicamente. Oye, tú hablabas también del futuro y ahí tenemos que hablar del otro sponsor que tenemos aquí en nuestro programa, AFP Habitat, porque yo sé que tú te detienes frecuentemente a pensar sobre tu futuro. Lo has dicho también en redes sociales, los sueños que tú has tenido, FinUp. Acá voy a empezar a nombrar todos los emprendimientos, Pera y Finanza. ¿Se me está yendo alguno otro? Y te digo que esos también? dos son los más principales. Lo otro es mi franquicia en capitalizarme, o también yo, no sé, pues mi red de influencer, que básicamente ahí donde los más grandes, el influencer es como el más transversal, Sí. que son más cuentos cortos porque uno se interesa y después empiezan Pera y Finanzas, empiezan todas estas cosas. Bueno, los sueños no se detienen y AFP Habitat ya lleva más de 40 años haciendo crecer los ahorros, así que también le agradecemos que esté con nosotros aquí en este podcast. Y vámonos a los impuestos de nuevo. Sí, vámonos a los impuestos, porque claro, bienestar también se genera en base a ciertas cosas que nos entrega el Estado y para eso se necesitan también los impuestos. Y no necesariamente tal vez para uno de manera directa, pero siempre he dicho, para tener equilibrio social y pucha que nos ha costado también construir ese equilibrio, esa confianza, se requiere también el pago de impuestos. Tú me decías algo bien divertido, que es que uno pasa un momento cuando te empieza a ir muy bien también como empresario, que dejas de recibir esa plata y empiezas a pagar también. Es que ahí y eso hay es dos siempre un puntos. misterio, o uno cree que es un misterio, pero que hablemos de lo que pasa y cómo se calcula Perfecto. la devolución o que tú tengas que pagar. Ya, eso tiene varias matices importantes. Primero, no pensar que, porque hay gente que piensa que por pasar de tramo como que se fregó, tiene que pagar más, y no es así. Recuerden que cada peso adicional, no es como que, Exacto. oye, que mal, me aumentaron el sueldo, entonces voy a pagar más impuestos. No, pues, vas a ganar más plata, pero sí, de esa nueva plata pagas un poquito más. Entonces, primero que todo, siempre pretender generar más valor en la vida es positivo. Y me gusta eso como lo pones tú, buscar generar más valor. Sí, porque no es que no hablo de plata, si al final la plata es una forma de intercambiar Sí. valor, no es más que eso. Entonces es bien importante. Pero, segundo tema, cuando empiezas a generar una empresa, ingresos, distintas cosas, hay que aprender a separar las aguas. Lo que tú necesitas como persona, que se me lo enseñó mi contador, es, supongamos, ¿cuánto es lo que tú de verdad puedes vivir tranquilo? Y supongamos que tu estilo de vida cuesta 3 millones de pesos y tú estás generando 10. Y no estás con ganas de gastarte los 10 porque no quieres vivir ese estilo de vida. No. Entonces, tú te asignas un sueldo de 3 millones y el resto, la empresa lo invierte y vas creando patrimonio. Ujú. Esa es la parte bonita que se puede hacer. Claro. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Si es que tú retiras esa plata, ahí tienes que... Ahí depende claro. cómo... Sí, pues, si la retiras, lo más probable es que va a entrar a tu impuesto global complementario. Primero hay que ver que la empresa pague los impuestos que corresponden, que hoy día están en un 10 este año, pero después empiezan a subir hasta llegar al 27% que pagan las empresas. Sí. Y después va a entrar, te va a hacer un descuento. Tú ya pagaste un 27%, entonces no pagas doble. Y te vas a pagar la diferencia en tu ingreso global complementario según el tramo que te corresponda. Sí.
Ahora, en el caso de las personas funciona distinto. Uno mes a mes va pagando algo de impuestos, lo que es el provisorio mensual, y lo que hace el Servicio de Impuestos Internos, una vez al año toma todas las declaraciones juradas de fundaciones, de empresas que muestran cuál ha sido tu huella tributaria, y ahí calculan si corresponde hacerle ajustes a eso porque tal vez tienes un crédito, Hay gasto a la vivienda. Sí, exactamente. Muchas cosas. Que ahí están todas las exenciones, franquicias, temas tributarios que uno pueda tener. Por ejemplo, si tú tienes departamento, el crédito se puede descontar como persona natural. Sí. Si lo haces como empresa, tienes el tema del IVA, que puedes recuperar el IVA, o puedes depreciar la propiedad y vas descontando el valor de la depreciación, que al final, recuerden que tampoco es un regalo, no es como que, bacán, no pagué impuestos. Tú estás atrasando los impuestos en ese caso. Pero puede ser muy beneficioso, porque quizás hoy día pagas 0 impuestos, porque estás depreciando ese valor de la propiedad. Significa que después cuando la vendas, el 100% de la propiedad va a ser ganancia. Porque si no, tú comprarías, por decirte algo, compras en 100, vendes en 110, pagas impuestos por los 10. Sí. Pero si tú compras en 100 y la deprecias a 0 al final de, no sé, 10 años, Claro. y tú la vendes, vas a pagar impuestos por los 110 entero. Sí. Entonces vas a pagar ese impuesto, pero lo estás dilatando. Hay que entender que como que la ingeniería tributaria no es simplemente como, voy a pagar menos impuestos. No, a veces simplemente estás extendiendo el plazo, que sirve mucho para crear patrimonio. Sí. Después, no sé, pues como persona puedes descontar contribuciones también, que eso es interesante. Sí. Como empresa, los gastos. Yo, mi celular, mi computador, que son utensilios que uso como influencer habitualmente, se pueden descontar, como persona no. Pero Claro. la persona natural tiene la problemática que son pocas como las partidas que tú puedes descontar como gasto. Sí. Ellos asumen como que todo es ganancia. Claro, hay algunos temas educacionales, hay ahora un subsidio también que se lanzó el año pasado para las viviendas nuevas. Pero ojo que es para las viviendas nuevas, porque es para hacerse cargo de la problemática del sobrestock que hay en este minuto de eso. Mira, no me atrevería a decirte exactamente cómo es, porque hay que entrar con mucha precaución, porque ese subsidio tributario, que es muy, muy bueno, porque te dan 5 millones a lo largo de 5 años, o sea, 1 millón anual, y te lo devuelven. Exacto. O sea, así, o bajas menos impuestos, o si no tienes que pagar, te lo pasan. Entonces, Tal cual. el problema de ese es que tenían que ser empresas que tuvieran su escrituración entre cierto periodo de tiempo. Sí. Era como que entre, no sé, octubre del año pasado hasta... No me acuerdo la fecha, ese es el problema. Eso tenemos que ver si lo podemos dejar en los comentarios, pero ese subsidio tributario tiene ese matiz, que es solo para las propiedades de entrega inmediata que se promesaban entre tal fecha y se escrituraron en tal fecha. Entonces, no, si yo compro hoy día algo que se va a entregar a fin de este año, no se puede, ahí no entraba. ¿Ya? Era para liquidar cierto stock en particular. Era para liquidar el stock del año ¿Ya? pasado, porque era Exacto. para la Entonces, tú puedes entrega inmediata, sí. pero tiene que ser algo que se haya entregado, por decirte algo, en enero. No me acuerdo cuál era el rango de fecha. Eso es lo importante. Pero buenos subsidios. Sí, bueno, y tenemos también como novedad este año algo que todavía no se concreta, pero que se está discutiendo, que es el alza para los ingresos más altos. Esto todavía ni siquiera ha sido presentado en el Congreso, pero yo creo que muchos ya lo han leído en los diarios, lo han escuchado en las noticias, en esta radio también, por supuesto, y que es el proyecto de reforma del impuesto a la renta, Sí. que se va a estar presentando y que vendría con cambios para las rentas por sobre los 4,5 millones. Se había hablado 3,2 millones, finalmente va a quedar los 4,5 millones, pero eso es noticia en desarrollo, así que en realidad todavía no. Desarrollo. Ahí Sí. hay que estar atento, pero si va a tocar el impuesto del lado complementario, no hay mucho que hacer. No es como, por ejemplo, no sé si este año lo tocarán, yo creo, porque el mercado de la vivienda está muy complejo, pero en su minuto la reforma tributaria incluía muchas exenciones tributarias que querían sacarla. O sea, de frentón era como casi eliminar el DFL2 o dejarlo muy, muy débil. El 55 bis también era regularlo, que fuera máximo. Entonces, se está metiendo mucho en el mundo inmobiliario, pero ahora se están moderando un poco porque hay un al revés. Sí. Incluso el Estado está pensando en comprar propiedades para Sí. tratar de ayudar Sí. a que haya movilidad en el mercado inmobiliario, porque a nadie le sirve que o sea, las crisis inmobiliarias hay que entender que en un país son muy graves. Cuando hay una crisis inmobiliaria normalmente hay crisis país. No es tan así como que las inmobiliarias por fin van a bajar los precios. No es así. Empieza a haber una ola de desempleo, una ola de proveedores que fallan. Porque no es como que falle solamente la construcción, es decir, los proveedores de la construcción, los maestros, los no sé qué. Y es una ola de personas que quedan sin trabajo y crecimiento país. Sí, bueno, pero no queremos terminar este podcast con esa nota, hablando positivo y terminamos. algo positivo. ¿De qué podemos hablar de algo positivo en este minuto? Para Me terminar, estoy quedando en blanco, pero por
favor, yo te digo, ayúdame. para terminar este capítulo los dejamos invitadísimos a, primero que todo, no tenerle miedo a los impuestos. Es algo que va a ocurrir siempre que te vaya bien. Es positivo que te toque pagar impuestos. Puede ser que nos gusten, que no nos gusten, que estén mal usados, bien usados, que diga, eso es otro tema. Pero cuando te toca pagar impuestos es que te está yendo bien. Así que alégrate. Alégrate que te toca pagar impuestos porque significa que te está yendo bien. Y ahí, obviamente, optimización tributaria, buscar expertos que te ayuden a hacerlo correctamente si es que estás en esa. Recomendación de cuenta para poder aprender más sobre impuestos. Raúl Tributario. Maravilloso. Raúl Tributario, una máquina. O también Tom Contable. Tom Contable, los voy a Eso. empezar a seguir. Oye, se nos pasó el tiempo, pasó el tiempo volando. La próxima semana vamos a tener un montón de cifras ahora, Sí. en los próximos días. Tenemos Sí. que hablar de eso en Hay el que próximo hablar de capítulo, eso. ¿no? Metámosle Eso. de eso. Ya, que estén muy bien. Chao, Estén chao. muy bien. Escuchaste Con mi plata sí, un podcast para conversar y aprender a invertir, con Gabriela Villalobos y Francisco Ackerman. Presentado por Consorcio, contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y cámbiate hoy a afphabitat.cl. Con mi plata sí, un podcast original de Radio Pauta. Suscríbete en Spotify y escúchalo también en pauta.cl.